Feliz día, gente linda. Yo súper contenta. Hoy la energía está a flor de piel porque hoy tocamos un tema maravilloso. El tema se los voy a presentar en el día de hoy. El tema que vamos a trabajar en el día de hoy ya se los voy a presentar. Déjame buscarlo por aquí. Y tenemos aquí el tema del día de hoy. La escuela inclusiva en el autismo. Tremendo tema en donde trabajaremos con una comunidad extraordinaria, la comunidad del autismo. Aquí estaremos basándonos en una experiencia de cómo hacer que estas personas tengan la inclusión, pero la inclusión a nivel educativo. Cómo podemos alcanzar de que estas personas tengan las orientaciones y las adecuaciones que son necesarias para su desenvolvimiento. Saludos a Martica que está conectada. Y bueno, vamos a ver de qué manera nosotros podemos encajar en hacer esta integración de la manera óptima. Quien les está hablando en el día de hoy es María José Soares Nóbrega y soy especialista en el área de autismo. Y sé y tengo la fe absoluta de que la inclusión social va arriba el autismo, va la inclusión social, la inclusión escolar y sobre todo la apropiación de tener una población bien encaminada y con las adecuaciones que son necesarias. Hoy contaremos con una especialista que para mí es un honor tenerla en el día de hoy, que es Mari Orteaga, que es una máster en orientación conductual y una mujer venezolana extraordinaria, talento venezolano en Life con María José. Yo súper encantada porque tiene una fundación increíble en donde tienen que empezar a seguirla. Tenemos ahí a Funda Cristal, a quien le voy a hacer una invitacioncita, pero me voy a robar unos minutitos. Hoy estaremos viendo este alcance, este tema tan complicado muchas veces, tanto para nosotros como especialistas y también para los padres y todos los que llevan el proceso de una persona con autismo, en donde tenemos que concientizar, en donde tenemos que ajustar, en donde tenemos que adaptar y siempre integrar. La palabra integración, el eje o norte general del autismo es el color azul maravilloso de la integración y la diversidad de los colores que dice que todos somos diferentes, pero somos especiales. Saludos a Grecia, tenemos a Cajo, tenemos a Funda Cristal, que ya le voy a hacer su invitacioncita, a Ana Luisa, a Estefi, tenemos a Pisi, tenemos a Martica. Y bueno, ¿de dónde se están conectando, gente bonita? Mientras yo voy aquí colocando el tema del día de hoy. Vamos a ver de dónde se van conectando, gente bonita. Hoy vamos a trabajar el tema de la inclusión escolar. Vamos a ver de dónde se están conectando. Escolar en el autismo. ¿Ok? Bueno, aquí voy a fijar este tema. ¿Ok? ¿Dónde se están conectando? Y ya voy a mandarle la invitacioncita a Funda Cristal. ¿Ok? Voy a dejar aquí de compartir con ustedes. Y vamos a buscar a Funda Cristal, una fundación maravillosa que tienen que seguirla. Ahora vamos a buscar aquí a Funda Cristal. De recibir mi invitación y sé que va a ser un live extraordinario. Así que chan, prepárense que vamos con todo para la inclusión del autismo con una maravillosa mujer, es Mari Orteaga. Mari, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, María José, gracias por la invitación, gracias por dar este espacio para hablar de inclusión escolar, que realmente es un tema donde siempre hay discrepancias, donde las creencias de cada uno como que a veces van por delante y entonces tenemos que trabajar mucho eso que tú dices, la concienciación sobre qué es la inclusión y hacia dónde va el mundo con esto y qué es lo que se persigue. Sí, fíjate que una de las cosas, primero en principal, tenerte aquí en el espacio para mí es increíble. Primero, es una mujer venezolana con tanto talento y con una fundación tan hermosa como Funda Cristal, en donde, bueno, tiene el alcance de un tema de tanta escala como es la integración, la inclusión, ¿ok? Y un proceso que es tan a veces complejo hasta para nosotros mismos como especialistas, lograr concientizar a las personas que conforman el proceso y darnos cuenta de que son personas que son incluidas de una manera fantástica y que debemos apoyarlos.
Ahora fíjate, cuando nosotros hablamos de la inclusión, hablamos de la parte de la escolaridad de un niño, una niña, un adolescente, y con el trastorno del espectro autista. Pero resulta que esta inclusión se convierte como en un desafío, en donde debemos utilizar y meter en nuestra estructura mental la palabra adaptar, adaptar, unirnos, engranarnos unos con otros en lograr el objetivo de la inclusión. Ahora, tomando en cuenta de que debemos adaptarnos, no solamente la escuela, sino que se deben adaptar varios factores que son escuela, esta familia, están especialistas. Te pregunto, ¿qué opinas tú de este término de la inclusión y la necesidad de la mentalidad de integrarnos? Tenemos que integrarnos. Fíjate, la realidad es que la inclusión escolar por sí misma no es solo para las personas con autismo, sino que va mucho más allá. Realmente nosotros, porque nos dedicamos a incluir a las personas con autismo o cualquier otra condición, pero la realidad, María José, es que la inclusión abarca todo. Abarca niños, niñas que vengan de otros países, con otro lenguaje, con otra etnia, con otra cultura, con diversidad de color de piel, de religión. Realmente es un término muy amplio y que tiene mucho que ver con la búsqueda global de sociedades más inclusivas. Muy difícilmente podamos tener una sociedad inclusiva cuando no se ha practicado dentro de la escuela, ¿ok? Entonces, hacia allá es que vamos en la integración y en la inclusión, entendiendo que es un proceso, María, que va progresivamente, que cada país, de acuerdo a sus vivencias y a su tradición, podrá tener culturas más inclusivas que otros, y que dentro del mismo país hay sectores que están más dados a incluir que otros o que ya han ido avanzando en ese proceso inclusivo. Entonces, por eso es la complejidad, porque no se trata solo de un marco jurídico, se trata mucho de lo que yo como ser humano creo de la diversidad. Se trata mucho de yo como maestra, qué pienso de ese alumno que tiene una condición y está en mi aula. Pienso que no va a poder, porque si es así, hay que hacer un trabajo de adentro hacia afuera para poder lograr esa integración y esa inclusión. Pero yo, sinceramente, de acuerdo a lo que he visto, considero que para integrarnos como sociedad, volvernos una sociedad en general, en el país que te encuentres, más inclusiva, tenemos que empezar desde el día 1 en la escuela. Ok. Bueno, fíjate, yo no te dije esta parte, pero yo hago aquí unos cortes comerciales, yo saludo aquí a la gente. Aquí tenemos a Educar en Conciencia, a Daikar, tenemos a tanta gente bonita que te manda manitos, que te manda tantos corazones, fuego, hay tanta cosa aquí. Y fíjate, realmente el tema es para mandarte corazones y todo, porque lograr la inclusión escolar es una batalla fuerte, pero no imposible, porque hay algo que lo anotaste y para mí quedó en macro, que es concientizar socialmente lo que es el autismo, ¿ok? Y muchas veces concientizamos y no nos damos cuenta que limitamos en la concientización. Porque, ¿qué ocurre? Nosotros ponemos de repente características que son típicas del espectro, pero simplemente son conductas que pueden ser moldeadas, trabajadas y que se puede llegar a un contexto de muchas veces la integración escolar hasta un fin o simplemente la escolaridad para lograr un oficio, porque muchas veces nos olvidamos de esta palabra que se llaman los oficios. Los oficios son tan importantes en la vida, hay oficios que yo no los sé realizar y necesito del apoyo de personas que la realizan y ellos tienen muchísimas capacidades. Y algo maravilloso también es que la inclusión no es igual en todos los países. Yo nací en Venezuela y sé cómo es la inclusión en Venezuela, pero actualmente vivo en Portugal, es muy diferente porque el nivel educativo en Portugal, por ejemplo, tenemos que pasar todo el bachillerato en una escuela regular y después es que existe la integración a las actividades ocupacionales o a la integración a nivel universitario o un técnico. Son muy diferentes, son escalas muy diferentes, pero abarcan la concientización de hacer un trabajo de hormiguita,
Porque ¿qué ocurre con esto? Cuando nosotros hablamos de la integración, por ejemplo, cuando lo estoy hablando en otros países, en mi experiencia como en Europa, hablamos de lo que es la adecuación de estos muchachos con autismo a lo que se llaman las actividades tiempo libre, que son los ATL, en donde ellos van a ser tomados con esta población que está preparada en el autismo y los ayudan en la integración. Y ellos van a estos centros ocupacionales de autismo. ¿Ok? Ahora, hay algo importante que al hablar en el espectro autista, de la inclusión, debemos apropiar al padre, principalmente de lo que implica inclusión, lo que implica el trastorno del espectro autista, y en ese diagnóstico tomar en consideración de que el niño tiene una condición, como yo puedo tener una condición de diabetes, porque yo siempre le pongo a ellos, es distinto porque yo no tengo conductas estereotipadas, pero tengo cosas que me pueden cambiar mi conducta, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros debemos adecuar principalmente lo que es el diagnóstico del trastorno del espectro autista a los padres, pero hay algo que nosotros no podemos desligarnos, que es la importancia de la estimulación temprana, lo que son los apoyos en el autismo. Si no existen los apoyos en el autismo, la integración cuesta, porque ¿qué ocurre? Yo puedo tener una escuela inclusiva, pero el niño necesita actividades también. ¿Qué opinas tú de la importancia de la estimulación temprana en el proceso de la inclusión social y escolar? Tienes toda la razón. El proceso de estimulación temprana es para todos. Los niños aprenden mucho más rápido en estimulación temprana. Entonces, yo siempre, en todas mis actividades, eso es lo que fomento. Es decir, tú para incluir vas a necesitar que ese niño vaya ganando esas habilidades prerequisitas. ¿Prerequisitas para qué? Para los aprendizajes, evidentemente los aprendizajes en aula, pero también los aprendizajes de casa, los aprendizajes sociales. Entonces, ¿qué? Tenemos que trabajar en ese niño, lo que es la atención conjunta, lo que es el iniciar y concluir una actividad en mesa, lo que es el seguir una instrucción, lo que es la imitación, y esas son competencias, son habilidades que se trabajan a través de repeticiones y a través de ciertas estrategias que tú como psicopedagoga conoces muy bien, pero que las debemos empezar a trabajar desde temprana edad. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil para el niño ganar esa habilidad y posteriormente poder aprovecharla en toda la primaria. ¿Qué es la realidad que frecuentemente vemos? Vemos que, bueno, está en primer nivel o está en preescolar. Déjalo tranquilo porque aquí vienen es a jugar. No, tenemos que aprovechar esa estimulación temprana tanto dentro del aula como fuera de ella, porque si bien es cierto, un niño sin condición gana esas habilidades y la familia y uno como especialista ni se da cuenta porque las gana por imitación, nuestros niños con una condición de autismo van a necesitar más repeticiones o posiblemente más repeticiones en algunas áreas para poder alcanzar esos hitos. Entonces, es importante trabajarlo desde maternal, desde ese primer nivel, e ir progresivamente aumentando para que cuando ese niño ya inicie una escolaridad que exija más de él, como por ejemplo el primer grado y los subsiguientes, ya tenga esas habilidades prerequisitas y la inclusión le sea a él más fácil, porque no es facilitarle la vida a la maestra, es que para él va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque va a entender de qué se trata, porque va a estar curioso por lo que me vas a dar y entonces ya tengo la habilidad de iniciar y concluir una actividad en mesa, o a lo mejor todavía no tengo la habilidad completamente desarrollada, pero ya duro media hora sentado, entonces te podemos hacer adaptaciones ya para ese tiempo, que es lo mínimo que puedes pedir para un niño de primer grado. Entonces, es bien importante saber eso. También tenemos que ir aprendiendo dentro del aula que la inclusión escolar no se trata de que los alumnos se adapten al sistema, ¿ok? Sí, los alumnos, los estudiantes tienen que tener unas habilidades para el aprendizaje en general, pero no se trata de que tú como alumno te tengas que incluir y tengas que ganar las competencias y tengas que hacer todo
para que te acepten dentro del medio escolar. No, es un trabajo que la escuela inclusiva abraza a todos los niños y niñas, independientemente de su condición o no, para que se sientan parte del entorno educativo. Entonces, allí, fíjate que hay un manejo que distingue muy claramente qué es la integración y qué es la inclusión. Integrar es cuando yo exijo al otro que reúna ciertas condiciones para estar en un sitio. Incluir es, yo te doy el ambiente adecuado, yo te doy los recursos adecuados a tu persona, y no porque tengas autismo, sino porque eres mi alumno, así como se los doy a los 20 alumnos de clase, para que se sientan parte de la escuela. Entonces son dos concepciones distintas. ¿Por qué, María? Porque la responsabilidad de la inclusión, cuando tú se la das al chico, tienes que hacer esto y esto y esto para incluirte, yo no estoy incluyendo. Yo estoy haciendo unas exigencias para integrar a alguien y va a depender de ese chico que lo logre o no para poder mantenerse. Eso no es inclusión. Eso no es inclusión. ¿Ok? Inclusión es, mira, tengo un chico, o tengo 10 chicos, o tengo 20 alumnos, todos son distintos, todos aprenden distintos. Déjame ver cómo hago llegar esta información a todos mis alumnos, y si veo que en alguno no está llegando, cómo readapto para que llegue a ese otro conjunto de alumnos. Claro, estamos hablando de una inclusión en un salón de clase donde lo ideal sería 20, 25 alumnos máximo, porque si no, hacer esas individualizaciones van a ser muy difíciles, más que por la maestra, ¿ok? Por el propio contexto que no se presta. Si yo tengo un aula con 40 alumnos, es difícil exigirle a una maestra, y tú como psicopedagogas lo sabes, es difícil exigirle a una maestra, mira, tienes que individualizar. Muy difícil. Allí tiene que ser una educación como la que estamos acostumbrados, donde yo doy el contenido y el que pueda lo agarró, y como sea lo agarraste, y el que no, tenemos que seguir, porque aparte en la escuela hay unos tiempos que hay que respetar. Exactamente. Bueno, saludos a Alejandra So, que está aquí conectada. Soy una guerrera azul. A tanta gente que está aquí conectada, saludos. Estamos hablando acerca del tema de la inclusión escolar con María Arteaga. Y estamos destacando este aspecto de la importancia de lo que es la inclusión y las características que debemos manejar. Hablamos en este contexto de la importancia de la intervención temprana. La intervención temprana para mí es totalmente vital, porque una vez que nosotros sabemos que estamos acondicionados a dar un diagnóstico, que inclusive el diagnóstico podemos darlo desde los 12 meses, ya nosotros podemos ir preparando a este niño a la etapa que llamamos preescolar. Fíjate que en de estas cosas que nos has hablado, hay un enfoque que a mí me gustaría mucho destacarlo aquí, que es esta parte que llamamos preescolar o educación inicial. La educación inicial está claro que es una etapa previa para la escolaridad como tal, pero la escolaridad quiere decir, ese pre es estimularlo a que tenga capacidades en particular, como están en el área psicomotora, como están en el área cognitiva, que yo voy a integrarlo, porque voy a hacer un proceso de donde el niño ya no solamente va a jugar en áreas, sino que él se va a integrar a procesos cognitivos, a procesos neurológicos importantes. Entonces, hay que tomar en consideración que la escuela y la inclusión social requiere de la estimulación temprana. ¿Para qué? Para un desenvolvimiento que esté como a la par del nivel de lo que llamamos un estándar normal. ¿Ok? Cualquier niño que no tenga una condición de autismo muchas veces requiere también de estimulación temprana, porque de repente de repente tiene una hipotonía muscular, o de repente cognitivamente es inatento. Entonces hay situaciones que es importante manejarlo. Pero hay algo que es importante tomar en consideración en lo que es la inclusión de la autismo, pues, que es el enfoque terapéutico, de lo que dicen los especialistas que trabajan con este niño con trastorno de espectro autista, y en especial el enfoque de neurología, el enfoque de psicología. Hablamos del terapista del lenguaje, si lo requiere, el terapista ocupacional, y en algunos casos, dependiendo de su comportamiento, el psiquiatra. Las pautas y los acuerdos, cómo el apoyo de las pautas de estos especialistas son vitales
para el proceso de integración. Vitales. ¿Qué puedes decir de eso? Vitales porque, fíjate, un psicopedagogo que esté o un psicólogo que esté trabajando las ciertas habilidades con el niño puede darse cuenta cuando ese niño, independientemente si está en inicial, si está en primaria o si está en secundaria, en bachillerato, puede darse cuenta cuáles son las adaptaciones que necesita ese niño. Y así por área, ¿ok? Como psicólogo, como terapista de lenguaje, un niño que tenga un escaso lenguaje para su edad va a necesitar adaptaciones. Ajá. ¿Y quién mejor que ese terapista de lenguaje que está a lo mejor en la atención temprana o que sencillamente lo está atendiendo fuera del horario escolar y que ya lleva tiempo en la atención de este niño para darnos las recomendaciones para el aula? O sea, no hay alguien más adecuado que eso. Ahora, ¿qué he conseguido yo en mi experiencia, María? Y me gustaría aprovechar tu espacio para dejarlo claro. En mi experiencia he visto que se dan unas recomendaciones que en la mayor parte de los casos, no todos los especialistas, pero te lo digo que me lo he conseguido muy frecuentemente. En la mayor parte de los casos, la recomendación es muy general, es muy amplia. Y cuando la docente ve la recomendación, se queda en cero. No sabe qué hacer, porque igual lo que me dicen no lo entiendo. Yo soy docente, yo no... O sea, a quien tú le estás mandando ese informe es una docente. No es terapista de lenguaje, no es psicopedagoga, no es la terapeuta del niño. No sabe muchas veces de conducta, ¿ok? Salvo que se haya entrenado aparte. Entonces, en la práctica me he conseguido, y te lo digo porque con la responsabilidad más grande y entendiendo que yo también pasé por allí. Te doy esta anécdota que les va a servir a todos. Hace años yo hago unas recomendaciones que yo estoy pensando que son la octava maravilla del mundo para un niño que tiene TDAH y estaba en el colegio. Eran unas adaptaciones muy sencillas porque el niño cognitivamente iba muy bien, eran unas adaptaciones de cantidad, sobre todo para recortar el contenido, aunque la profundidad era el mismo, o sea, eran adaptaciones no significativas. Ni siquiera tenían que plasmarla en una planificación. Y yo se las expliqué. Mando la explicación, pero al pasar los días yo veo que seguimos en el mismo punto. Me acerco hasta la escuela y pregunto, maestra, ¿qué está pasando? Que veo que no. Entonces yo le digo, dígame con toda la confianza, porque estamos usted y yo nada más, dígame si es que no entendió algo. Me dijo, vea, profe, me dice, yo no entendí nada. O sea, no entiendo qué me quiere decir con que reduzca las cantidades. No entiendo. Yo digo, bueno, búscame los cuadernos y te explico con el cuaderno. Entonces, y le traigo el libro también, tráigame el libro. Entonces me senté con ella a explicarle. Eso fue hace unos años atrás y allí yo me di cuenta, esto es lo que debe estar pasando, al menos en el 70% de los casos, que la maestra no entiende. Efectivamente, a partir de allí he estado más pendiente y veo cómo hay recomendaciones como refuerce positivamente cada vez que el niño haga algo adecuado. Eso no me dice nada. Primero, los profesores pueden entender que un reforzamiento positivo es otra cosa que reforzamiento positivo, porque no, a lo mejor no tienen la preparación conductual para eso. Un reforzamiento positivo es una técnica de modificación de conducta que hay que saberla emplear muy, muy bien para usarla, porque si no se cae en un uso inadecuado, que significa chantaje, que significa todo menos reforzamiento. Entonces, hay que entender que las recomendaciones que haces como especialista, sea del área que sea, de lenguaje, psicopedagogía, psicólogo, van a caer en manos de una persona que no necesariamente tiene que tener los mismos conocimientos tuyos. ¿Por qué? Porque es maestra. Es
profesor de un área, es profesor de matemática, no tiene por qué saber todo esto. Entonces, tenemos que ser muy acuciosos para dar esas recomendaciones que sean muy claras. E incluso a partir de allí yo empecé a dejar, yo particularmente, mi teléfono personal para que la profesora, para que el profesor se comunique directamente conmigo en caso de cualquier duda. Dejar esa puerta abierta, no hacerte un especialista o un terapeuta inaccesible que al final realmente no estás apoyando en la inclusión real del niño. Y por eso mi mensaje, María, siempre es, todos tenemos que saber de inclusión, todos. ¿Por qué? Porque tú como especialista puedes hacer un cambio significativo en ese niño, en la vida de ese niño y en la vida de esa maestra que va a tener la gran responsabilidad de incluir en aula a un niño que tú estás atendiendo. Igual los papás, igual los papás. Cierto, fíjate Los algo. papás tienen que ser garantes, Exacto. tienen que velar cómo velo de algo que no entiendo y que no sé cómo es. Tengo que empoderarme, ¿verdad? Y los especialistas tienen que dar un poco más de sí. O sea, no puedo quedarme en el especialista de consulta. No puedo quedarme en el especialista que da las recomendaciones por escrito y las manda por escrito. Hoy en día tenemos medios maravillosos como este, que podemos llegar a un grupo de personas, pero también están las otras redes sociales, un WhatsApp, un Telegram, donde las personas pueden comunicarse y si no me puedo trasladar, pues al menos por ahí llegar y poder hacer un impacto positivo en el niño al cual estoy atendiendo. Ok, fíjate algo que a mí me llama la atención, que es esta palabra apropiarte y acompañar el proceso por parte tuya como especialista. ¿Por qué ocurre? La integración o la inclusión social como tal, el norte o el éxito está en el seguimiento. Eso vamos a estar muy claro, porque ¿qué ocurre? Si yo no tengo seguimiento y yo no me apropio de que se cumplan las adecuaciones curriculares, no se da el proceso. Porque ¿qué pasa con el norte del autismo? Yo no digo que en el norte del autismo no pueda existir la palabra aprendizaje Claro que académico, sí. sí puede existir. Pero ¿qué ocurre? A mí el norte más grande que me interesa es la adaptación social. En la adaptación social es el macro, es lo macro que esperamos del niño con autismo, pero en ese macro siempre tenemos que apostar a más, no solamente que él se relacione, sino a más. Ahora, ¿qué ocurre? El acompañamiento, como tú dices, no es simplemente que yo recomiende, sino que yo actúe en esas recomendaciones. Porque, por ejemplo, tú me estás diciendo, utilice reforzadores comestibles, por ejemplo, que eso es reforzadores positivos comestibles, que puede entender un docente, que puede entenderlo una persona que está con ellos. Y hay algo importante, hay escuelas, voy a hablar de la experiencia de aquí, yo me imagino que en Venezuela continúa también, hay personas que sirven de apoyo a las aulas escolares, por ejemplo, personas que están en el área del mantenimiento y esas cosas, son gente que también es importante apropiarlas. ¿Por qué? Porque si este niño tiene una crisis por un motivo X, es importante que ella también tenga manejo. Entonces, yo tengo que apropiarme de saber cómo es el contexto del aula, tengo que apropiarme de cómo es el contexto de la información que maneja la profesora, porque ¿qué ocurre? Esto se vuelve un caos, el proceso de inclusión, si yo no me adiestro en entender de que la maestra no es especialista y que necesita, porque yo también necesito de la maestra, qué es lo que tú vas a hacer para yo poder ver qué es lo que yo puedo decirte que podemos hacer de él. Es decir, es como una cebolla, voy sacando capas y capas y capas hasta conseguir que se dé toda la cebolla como tal. Entonces yo quiero que algo quede muy claro, que es esta parte de nosotros apropiarnos, acompañar el proceso e integrarnos en el proceso de este niño y darnos cuenta de que todas las personas, el estatus que sea, forman parte del proceso de la inclusión. Ahora fíjate, hay algo importante que es esta parte en la inclusión social de lo que llamamos las adaptaciones curriculares. Cuando hablamos de las adaptaciones curriculares, son ajustar algunos conocimientos en base a qué? En base a las conductas, en base al patrón del trastorno, porque no es lo mismo el trastorno del espectro autista como el TDAH, no es lo mismo, y evitar para concientizar a las personas en el proceso de integración. ¿Podrías explicarnos o explicarle a estas personas
¿De qué hablamos cuando mencionamos Adaptaciones curriculares se hacen para disminuir o eliminar una barrera de aprendizaje y participación del estudiante que existe y que existe en todas partes del mundo. Y esa barrera son las barreras curriculares y pedagógicas. Entonces se busca con la adaptación disminuir o eliminar esa barrera de aprendizaje que no me permite al estudiante adaptarse, apropiarse, perdón, de ese conocimiento. Eso es una adaptación curricular. Ahora bien, ¿todos los niños con autismo necesitan adaptaciones curriculares? No. Hay niños, jóvenes o adultos con autismo que realmente académicamente adquieren y se apropian del aprendizaje, a lo mejor con un poquito más de tiempo, a lo mejor sin ese poquito más de tiempo, porque tienen un nivel cognitivo excelente, ¿ok? Igualmente, hay adaptaciones que no tienen que ver con el programa educativo o con el currículum oficial, sino que más bien tiene que ver con el ambiente, con ajuste del entorno. ¿Por qué? Porque no hay que perder de vista que una persona con autismo puede tener, aparte de sus alteraciones en la parte de funciones ejecutivas, ¿okay? Que se entiende que desde que esos niveles de funciones ejecutivas van a variar de un estudiante a otro, dependiendo porque realmente se termina de madurar las funciones ejecutivas después de los 20 años. Sin embargo, la mayor parte de la población o de los estudiantes con autismo tienen significativas alteraciones y de sensoriales, ¿ok? O hipersensorialidad o hiposensorialidad. Y esto va a afectar en un momento determinado su clase, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo estoy incómoda en un sitio, si el ruido me está perturbando, va a ser muy difícil que yo me apropie de algo, de un conocimiento, porque no estoy en mi mejor estado para hacerlo. Entonces tengo que buscar, cuando yo voy a una visita escolar, yo trato de ver cómo está el entorno de ese estudiante. Si es un estudiante que se para frecuentemente y no aparece hiperactividad a nivel orgánico, yo tengo que pensar que hay algo que lo hace constantemente pararse porque hay algo que lo está incomodando y busca salirse del aula porque hay una situación dentro del aula. Puede ser mucha luz, puede ser mucho ruido, a lo mejor ruido que uno no percibe como tal porque uno tiene la habilidad, o la persona que no tiene alteraciones sensoriales tiene la habilidad de concentrarse en un solo sonido. Pero si me está entrando todos los sonidos al mismo tiempo, la hoja de un cuaderno, lo que están murmurando atrás, en lo que está diciendo la maestra, el ruido del pizarrón, difícilmente yo pueda seleccionar hacia dónde voy a prestar atención. Y eso hace incomodar a la persona. Incluso los olores, María. Yo tuve la experiencia de ir a hacer una visita escolar porque un niño estaba manifestando conductas disruptivas, pero no era diario. Era, por decirte, lunes, miércoles y viernes. Y cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que esos días limpiaban con cloro su aula de clase. Y eso es imperceptible para nosotros, pero para él no. Hicimos la prueba para ir descartando, dejaron de limpiar con cloro y desinfectante fuerte y la situación volvió a ceder. Era eso. Entonces, definitivamente, mira, donde colocas al niño, normalmente, ¿qué decimos siempre? ¿Cuál es la recomendación fija siempre? Siente al niño cerca de su docente para que esté pendiente de él. Ajá, pero la verdad es que no necesariamente es así. Un niño con autismo puede sentirse mejor en el último puesto de la fila pegado a la pared. ¿Por qué? Porque no me está pasando nadie por alrededor, porque el alumno me pega de frente, porque no estoy viendo cuando están abriendo y cerrando la puerta y me siento más dispuesto atrás. Y eso lo hemos conseguido, por ejemplo, por hallazgo. O sea, el niño se sentó atrás y ese día funcionó mejor.
Listo, quedó atrás. Entonces, a veces tenemos unos prototipos porque es lo que nos han enseñado, es que el niño debe de ir adelante, y la verdad es que esto a lo mejor funciona con unos niños, pero habrá con el niño que no funcione. Entonces tenemos que estar abiertos a poder darnos cuenta de esas situaciones para poder hacer esos ajustes lo mejor posible. Entonces, ya como te he explicado, o les he explicado, porque tú seguro lo sabes, hay dos tipos de adaptaciones curriculares: la que se hace propiamente en el programa educativo, ¿ok? Para que el niño pueda apropiarse de ese aprendizaje, y no solamente el niño, puede ser el joven o el adulto joven en la universidad, o aquellas adaptaciones que se hacen, ajustes que se hacen al entorno para que el joven o el estudiante esté mejor dispuesto a apropiarse de ese conocimiento. Entonces, cuando vamos a revisar eso, tenemos que estar pendientes de cuál es ese perfil de nuestro estudiante para tener en cuenta esas dos partes, lo que es académico de lo que no. Muchas veces, María, cuando ajustamos el entorno, ya no tenemos que hacer ajustes curriculares ni adaptaciones curriculares. Muy cierto, muy cierto. Ahora fíjate, quería leer aquí un comentario de Selecti, que nos dice: muy buenas tardes, totalmente de acuerdo con la profesora especialista. Soy docente y mayormente cuando tengo alumnos adolescentes con autismo, no manejamos palabras técnicas para explicar la situación. Ok, déjame ver si hay algún otro comentario. No hay. Y fíjate que hay un detalle que es muy importante, ¿no? Nosotros no podemos estandarizar que el niño con autismo es igual en todos los casos, ¿ok? Porque fíjate que hay unos que tienen hipersensibilidad táctil, otros tienen hipersensibilidad auditiva, hay otros que el contexto del roce también les molesta. Hay tantas cosas que investigar en el niño con autismo, pero hay algo importante. Proceso de integración o de inclusión escolar en el autismo, tiene que haber una apropiación de todos los entes. Y una de las cosas que yo siempre manejo es también la parte de la apropiación del conjunto de niños que conforman esa aula de clase. Pero ¿cómo se hace este conjunto? Cuando yo concientizo a las personas que son los entes reguladores del proceso. Por ejemplo, tenemos un directivo, son niños que hoy en día todos están integrados y todos están abiertamente diagnosticados, y todo el mundo lo conoce. Ahora, ¿por qué se llega al éxito? Cuando yo concientizo que nosotros no preparamos definitivamente al alumno a nivel macro, solamente para que aprenda las letras, las cuentas, sino lo preparo para la vida. Eso es algo importante que el docente debe apropiarse en este campo. Porque ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos un niño que tiene autismo, decimos, es que lo preparamos para la vida, y suena académicamente anormal en muchos contextos. ¿Y qué ocurre? Definitivamente, yo aprendo matemática para la vida, aprendo a escribir para la vida, o aprendo a compartir porque me cuesta por mi misma vida. Ahorita, al hablar también de las adaptaciones curriculares, es importante tomar en consideración lo que los especialistas manejan en cuando conductualmente se vea y empezar a adaptar. Por ejemplo, existen jornadas que se pueden establecer en un niño en estándar. Por ejemplo, hay niños que para poderse integrar en una fase inicial requieren de un tiempo de menos horas para empezarse a adaptar a una jornada más amplia, pero se ha determinado, por ejemplo, yo que he tenido invitados acerca de Chile, se ha determinado, por ejemplo, jornadas de 5 horas son muy apropiadas, ¿ok? Jornadas académicas de 5 horas. Ahora, vamos a estar claros, como tú dices, el nivel de funcionamiento cognitivo también tiene que ver mucho con esto, pero también el desgaste físico y mental que tienen estos chicos, también hay que tomarlo en consideración. Porque ¿qué ocurre? Yo puedo tener un muchacho que tenga un nivel cognitivo alto, por lo menos un autismo tipo 1, y él de repente llegar a un punto de empezar a presentar estereotipos porque ya está cansado o porque simplemente no quiere seguir. Ahora, esta adaptación de las jornadas a menos horas de clase sería muy ventajoso. Esta parte que me has hablado de los ruidos, hay niños que llevan inclusive sus aparatos en los oídos porque los decibeles son muy altos, y a veces nosotros tenemos que adecuarnos que ellos ya de por sí con esos aparatos escuchan alto y pueden utilizarlo, ¿ok? Hay algo importante, el trabajo repetitivo. Tenemos que repetir
porque es así, inclusive a nivel, si nosotros hablamos como especialistas, las normas tienen que ser repetitivas. Era como yo le decía a una docente, la primera vez le dije, y él me dijo, como que dijiste algo, la segunda, ella habló, y la tercera, ya sé lo que me dijo, porque el proceso es así, de repente suena como muy paso a paso, pero es su proceso, y hay algo importante que yo quiero esquematizar en la escuela, nosotros trabajamos por procesos, no trabajamos por empujar al niño a aprendizaje, es proceso. El proceso de la matemática tal vez no es igual que contigo, Mari, y conmigo, son procesos muy diferentes. Ahora, estas adaptaciones que hablé de jornadas de 5 horas, que hablé de evitar ruido, de realizar actividades repetitivas, de integrar al niño a juegos, a pesar de que no quiera integrarlo, no obligarlo, integrarlo. ¿Qué piensas tú de estas adaptaciones en la escuela y en los espacios físicos? Fíjate, es valiosísimo y como tú dices, hay que enseñar a esa maestra el cómo lo va a hacer, porque si lo hacemos de manera inadecuada, de manera forzada, lo que vamos a causar es el efecto contrario. Y en una persona con autismo, cuando tú causas el efecto contrario, que empiezo a rechazar, termina generalizando y no quiero ir a la escuela. Lo he vivido con varias mamás que me han consultado por esa situación. Niños, por ejemplo, que no toleran el ruido de cuando están cuando están cantando el himno nacional, que normalmente no es solo el ruido, es que estoy en una fila en medio de varias personas, es que hay muchas personas en el patio, es que estoy en un patio al aire libre, es que están o sea, hay muchos estímulos aparte del cantar. Y tú forzas a ese niño. Yo he recibido consulta porque el niño llega detonado al salón de clase, la maestra aspira de que se calme y continúe, y eso posiblemente no va a suceder. Y lo que sucedió, caso contrario, por no hacer las aproximaciones sucesivas de manera adecuada, fue que el niño no puede ni pasar por el frente de la escuela, porque lo que le produce es rechazo. ¿Ok? Porque generalizó ese momento vivido que le hace sentir mal y que le es aversivo. Más que hacerlo sentir mal, es aversivo. Entonces, todo lo que se parezca a eso aversivo, sencillamente lo rechazo y no lo quiero. Entonces, en autismo hay una máxima. Siempre ir de menos a más, no al revés. Porque si vas de más, o sea, si me fui muy alto con el niño y le estoy sobreexigiendo, cuando quiero irme hacia atrás, ya el daño lo hice. Ya el daño lo hice porque el niño rechaza la actividad que sea. Entonces, lo ideal, y por eso yo siempre recomiendo, es si yo tengo ya el diagnóstico de autismo y el niño va a iniciar la escolaridad, vamos a empezar con 2 horas de clase. Esa es la primera adaptación. Vamos a empezar con 2 horas de clase y progresivamente, en la medida que el niño conductualmente me va respondiendo, yo voy aumentando. Pero resulta, Mari, que en la 3.ª hora el niño se detona. Ok, vamos a ver qué está sucediendo en esa hora o cómo repartimos y organizamos esas 2 primeras horas para que el niño me pueda rendir hasta la 3.ª y después hasta la 4.ª y después hasta la 5.ª, porque lo que buscamos es la inclusión real, y la inclusión real es que el colegio son 6, 7 horas, y eso lo tenemos que ir trabajando. Que un niño lo logró en 3 meses, buenísimo, que un niño lo logró en año y medio, buenísimo, en 2 años, bueno, o sea, no nos coloquemos tiempo. Eso sí, lo que no se debería permitir porque es discriminatorio y porque no estaríamos hablando de inclusión, es que tú le propongas a la escuela, mira, yo creo como especialista que ya es el momento de aumentar a la hora número 3 y la escuela te diga no, porque él solo tiene que venir 2 horas. Y tú dices, ¿qué me estás diciendo? O sea, me estás discriminando, eso no es inclusión. ¿Sí me explico? Entonces, sí, hay que ir en progresivo, y por eso lo que tú dices es muy cierto, es un trabajo de hormiguita, es un trabajo donde todos tenemos que estar en conjunto y todos alineados, porque si yo como especialista considero algo, pero tú como mamá consideras otra cosa y el colegio otra cosa, es un desastre. Y algo que quiero rescatar antes de continuar, es algo que tú dices y que yo siempre lo dibujo así. La escuela no es solamente para aprendizajes académicos. No.
y lo voy a poner muy gráfico, María, cuando un niño, sea el que sea, con condición o sin condición, aprende a comprar en la cantina, a hacer la cola, a esperar su turno, a escoger su desayuno, si es arepita o es sándwich, a pagar, a dar un vuelto, yo estoy enseñando a ese niño a que más adelante pueda ir al abasto o pueda ir al mercado a hacer una compra o pueda sentarse en un restaurante y pedir. Entonces, la escuela es una fuente, la escuela es la microsociedad donde tú vas a practicar para después volverte ciudadano y adulto. Esa es la escuela. Entonces, los maestros tienen que estar conscientes, ahora sí, cuando tenemos un niño o un joven con diversidad, tenemos que estar más alineados con ese perfil de escuela, porque probablemente sea muy bueno en matemáticas, pero en los recreos está solo. Está solo porque le cuesta iniciar una conversación o no sabe pedir en la cantina, y eso es algo que hay que trabajarlo, porque si no, esa escolaridad no es integral. Una escuela integral es el que me prepara a mí para la vida ciudadana, para la vida en un oficio o en una profesión, porque a mí una maestra me dijo una vez, dando las clases de adaptaciones, me decía, pero bueno, es que se adapta a todo, sí, por supuesto, podemos adaptar todo. Ajá, pero ¿para qué yo hago todo eso si a lo mejor no va a ir a la universidad? Porque tiene una condición. La verdad es que muchas personas sin condición, María, tampoco van a la universidad. No, y una de las cosas que es lo que yo te digo, y disculpa que te interrumpa, es no concientizar hasta qué profundidad yo adapto. Porque ¿qué ocurre? Yo no solamente adapto a nivel universitario, adapto a nivel de oficios. Y eso es muy importante porque yo te digo, yo he hecho muchos estudios universitarios, pero yo no sé limpiar bien un zapato, no lo sé pulir. Sí. Es un oficio. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sé muchas cosas, pero yo no me sé pintar bien. María, es que es tan sencillo, como que si todos supiéramos hacer de todo, pues primero seríamos independientes totalmente, no necesitaríamos nada, porque hasta sembraríamos, cultivaríamos, etc. El mundo se compone de esa diversidad donde cada quien viene a cumplir un papel y donde tú me apoyas para yo poder seguir en lo mío, porque tú eres muy bueno en esto y yo soy bueno en otra cosa. Y lo que se busca es que la escuela le dé las mismas oportunidades de agarrar, de tomar esos conocimientos de ese estudiante, y donde ese estudiante que tenga o no la condición pueda practicar para ser un ciudadano en el futuro, para poder tener relaciones, por eso es que cuando a mí me dicen, y me asusta mucho, cuando yo veo que dicen, no, pero es que a la escuela, los valores se aprenden en la casa, y en la escuela se aprenden matemática, física y química. No, ¿quién dijo? Yo no sé de dónde salió eso, pero eso está muy mal. En la escuela yo puedo aprender el valor del compañerismo, que en mi casa yo no lo puedo aprender. En la escuela yo aprendo el valor de la tolerancia, que en mi casa puede ser mucho más difícil aprenderlo porque probablemente somos un núcleo pequeño y no tenemos mucho que tolerar. Nos pensamos lo mismo, tenemos la misma religión, basado en las mismas creencias y educación. Donde tolero es en la escuela. En la escuela es donde veo la diversidad, veo que hay familias distintas a las mías. Y esos son valores, María. Entonces, a mí una escuela que me diga que no enseña valores, yo no llevaría a un hijo mío ni con condición ni sin condición a esa escuela. ¿Ok? Porque yo quiero una maestra con valores. Exactamente. No, y algo importante, no solamente que tenga valores, que tenemos que estar claros de que, ok, el primer aprendizaje que tiene el niño es la casa, pero la escuela es la continuidad de ese valor de crear para la vida. Y pule a la persona. Y pule a la persona. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención en la población con autismo, que es muy variable, ¿no? La adaptación de cada uno es muy variable, pero hay chicos que dependiendo del proceso, como son llevados,
muchas veces se limitan y yo siento, por lo que he visto con mi esperanza, con mi experiencia, que la escuela atropella procesos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay niños que tienen muchísimas habilidades y de repente te das cuenta que empiezan a involucionar de tal manera. Ahora, ¿qué ocurre? Es importante, y yo siempre le digo a los padres, tú eres el primer personaje que observa y que conoce más al niño. Por tanto, si tú ves estas limitantes, hay algo importante que es la escuela inclusiva. Tenemos que tocar siempre la ventana de la escuela inclusiva y una escuela para hacer la inclusión debe contar con los especialistas pertinentes. Un orientador, un psicopedagogo, y un psicólogo y un terapeuta de lenguaje. Pero los tres primeros son vitales y debe haber un departamento seguidor que vigile este proceso. Porque, ¿qué ocurre? Yo he visto en este proceso de que las madres quedan como en shock por lo que se llama la bendita evaluación de los niños. Entonces yo voy a preguntarle a la maestra, yo digo, está bien, pregunta a la maestra, pero quien tiene más potestad de saber el proceso son la escuela inclusiva, es decir, estos especialistas. Ojo con esto, que es algo vital. Ahora yo voy a leer aquí unos comentarios que han puesto, ¿ok? Déjame ver porque sé que había uno atrás. Ya, este ya lo leí. Sí que habían varios. Ok, aquí dice, había una persona que decía por aquí, que no la consigo ahorita, que también necesitaba adaptaciones curriculares en el TDAH, que era también importante. Es importante en todos los trastornos hacer las adaptaciones. Aquí tenemos a Celeti, que nos dice, es tan interesante en la importancia de la información que ustedes están dando, que me doy cuenta que me he puesto en práctica lo que me han dicho. Y a mis estudiantes, y sí se ve el cambio en los chicos. Fíjate, una de las cosas, el proceso de la adaptación, de la inclusión, tiene que ser un proceso de mucha paciencia, de un insight muchas veces, en donde probamos para adelante y para atrás y para adelante y para atrás, y este ambiente le sirve y este ambiente no le sirve. Es muchas cosas. Tengo que evaluar hasta lo mínimo, porque si hay escuelas que tienen comedor, de repente el niño se irrita con la comida. Todos los factores son importantes evaluarlos y tomar en cuenta de que hay una adaptación. Aquí dice Azul Pulseras, en Venezuela no hay psicopedagogos en los colegios. Fíjate que es importante. Bueno, en Venezuela, cuando yo estaba en Venezuela, yo participaba en un departamento que se llamaba Bienestar Estudiantil y nosotros regularizábamos visitas guiadas al aula 2 veces a la semana por niño que era, y después se llevaba al departamento, ¿no? Para nosotros subsanar, no aprendizajes, para subsanar experiencias gratificantes de vida escolar. Porque fíjate, esto es algo importante. Yo, si tienen un nivel funcional, cognitivo, que yo pueda aumentar más su proceso, está muy bien, pero ¿qué ocurre con la parte de yo enfocarlo hacia la vida? De repente estoy viendo que el niño se me está quedando apagado mientras yo puedo sacar otra interacción. Hay algo importante que tenemos que tomar en consideración con esta población. Esta es una población totalmente integrable. Que la gente dice, no, pero es que es limitante. Si yo veo que él no se adecua a esto, tengo que buscar el insight de que se adecua a otra actividad. Si yo siento que le cuesta mucho el totalizar cuentas, yo puedo utilizarlo para totalizar cuentas a nivel manual. Yo tengo que buscar la adaptación de las cosas. ¿Qué ocurre? El proceso lleva mucho trabajo, pero el trabajo se lleva, es unido entre el equipo de integración con el equipo de los docentes. Los docentes muchas veces no se muestran proactivos ni muy conscientes de quererse adaptar, es por el desconocimiento de las adaptaciones que se deben hacer. Pero eso es algo que yo creo y quiero que también se enfoquen en que nosotros tenemos que hacer un trabajo. Yo decirle al psicopedagogo, al psiquiatra, al psicólogo, el ente que yo tenga cerca, necesito tu apoyo. Dime qué hago. Y entonces, ¿qué pasa? Yo misma le digo, mira, tú vas a agarrar unos vasitos, vas a traerte caraotas, vas a traerte esto y ponlo a contar así. Pero tú vas a ver que él vas a trabajar la motricidad fina, vas a trabajar la atención, clasificación. Sí, pero a veces hay tienes razón, a veces las personas en general les cuesta pedir ayuda, porque a lo mejor sienten que están esperando de ellas otra respuesta. Entonces, por eso yo creo que nosotros que trabajamos en esto ya más como especialistas, somos los que tenemos que dar ese primer paso.
como mira, aquí estoy yo, si me necesitas soy accesible, aquí está mi teléfono, escríbeme. Yo trabajo normalmente, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con una tutora donde semanalmente nos comunicamos, yo la ayudo con las adaptaciones curriculares, ella me da el feedback de cómo lo está trabajando con el estudiante, yo le digo lo que estoy haciendo dentro de mi abordaje con el estudiante y nos hemos ido acoplando donde en un mes le hemos sacado el jugo a ese estudiante sin que el estudiante se dé cuenta, porque aparte mi abordaje normalmente es lúdico. Entonces, realmente el cambio dentro de la escuela se ha visto. Pero ¿qué es el trabajo en llave? El trabajo mancomunado, el trabajo con la maestra y decirle, mira, tú eres la líder, tú tienes que continuar tu trabajo. O sea, tú tienes que asumir a este estudiante porque tú eres la líder del salón y yo te voy a ayudar a que lo puedas hacer. En el caso de los tutores, yo creo mucho en la figura del tutor escolar. Siempre que se profesionalice y no vaya como un maestro sombra. Maestro sombra, realmente no creo en eso. Pero creo que si te profesionalizas como tutor, porque esa ha sido mi experiencia, realmente haces un gran aporte no solo al estudiante, a la maestra y a la escuela, porque la escuela aprende a través de lo que tú estás llevando y a través de esa experiencia. Entonces los tutores tienen que estar formados. Y los departamentos de bienestar estudiantil, acá en Caracas, Venezuela, hay varios colegios que lo tienen, el departamento de orientación, que muchas escuelas lo tienen, no bastan para incluir. Necesariamente tienen que saber cómo es el proceso de inclusión, ¿ok? Y tienes que conocer este proceso de inclusión. Y tienes que conocer hasta dónde tú tienes que colocar en equilibrio el bienestar de ese estudiante con ese proceso inclusivo, que al final la decisión es de la familia. O sea, presiono al niño o al estudiante hasta tal punto que puede enfermarse o tener problemas de salud mental, ¿ok? Por esta presión constante y reiterada que tiene con la parte académica y de estudio, o buscamos de repente un colegio más flexible donde mi niño o mi estudiante pueda equilibrar todo eso que tú dices, recibir esa educación integral donde pueda disfrutar de los aprendizajes, donde aprenda a socializar y donde cuando salga de allí el proceso de inclusión social ya viene por sí mismo. Porque toda mi escolaridad fue un proceso de inclusión social, porque al final esa es la escuela. Exacto. Y fíjate que esos procesos donde son atropellados y son limitados, caemos en lo que se llama la deserción escolar, en donde el niño se limita a no querer ir más a la escuela y etiqueta, porque vamos a estar claros de que su experiencia no fue gratificante, es decir, es un proceso atropellante. ¿Qué ocurre? Nosotros hablamos muchas veces del autismo y de este proceso de adaptación, pero yo creo que en todo el contexto educativo tiene que haber adaptaciones curriculares, porque no todo el mundo se funciona de la misma manera. Y hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención en el área escolar, que es la bendita evaluación. La bendita evaluación, sobre todo en el ámbito de preescolar no tanto, pero cuando ya van los otros niveles, te hablamos de una evaluación cuantitativa y no cualitativa. ¿Y qué pasa? A mí un número no me determina que yo no tengo capacidades. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algo importante de que darse cuenta que la evaluación cuantitativa es limitante, es rígida y no nos permite llegar más allá. Ahora, ¿qué nos puedes decir tú de la importancia de adaptar la evaluación cuantitativa? Fíjate lo siguiente. Cuando hacemos adaptaciones, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, la actitud que tiene el estudiante con respecto a esa actividad. Por ejemplo, tengo un estudiante que las veces que se sienta con el cuaderno de lenguaje, tira el cuaderno, empieza una crisis, pero a medida que hemos ido trabajando, eso ha ido cambiando y ya no hace rechazo a la actividad. Eso es algo que en ningún proceso cuantitativo se va a evaluar,
pero que tiene que ser evaluado, porque es, es evaluable por cómo cambió la actitud de rechazo hacia una actitud de aceptación y de que ahora sí quiero aprender esto que me estás enseñando. Eso hay que valorarlo. Y eso a través de una evaluación cuantitativa no se puede. Entonces, normalmente buscando un equilibrio, porque a muchos colegios les cuesta hacer la ruptura de esos paradigmas con los que está trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, mi sugerencia en estos casos es siempre, bueno, mantén tus adaptaciones cuantitativas, no hay ningún problema, pero me vas a adecuar las evaluaciones, me las tienes que adaptar para que él tenga las mismas oportunidades de éxito que los demás estudiantes, y aparte me vas a colocar las observaciones, o sea, hacer un informe, aunque sea corto, aunque sea de 5 líneas, de aquello que es cualitativo, que estoy evaluando, si realmente hay que evaluarlo, si cambió de actitud ante alguna materia, ante alguna actividad, si ya empezó a comprar en la cantina cuando no lo hacía, si ya empezó a relacionarse con los compañeros cuando pasó 5 años y ni le hablaba a los compañeros de clase. Esos son puntos importantes cuando tenemos un alumno con una condición más de autismo, y entonces eso lo tenemos que reflejar en alguna parte, porque eso es al final lo que nos va a ir guiando para decir, sí, la inclusión está siendo real. Sí, aquí hay un proceso inclusivo que se ha ido dando de poco a poco, pero se está dando. Entonces vamos a continuar o vamos a replantearnos. Si no tengo por dónde guiarme porque no queda escrito, ¿cómo me replanteo un proceso inclusivo si no conozco cómo llegó y cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Es muy difícil. Es al voleo. O sea, Claro, muy no, tiene que difícil. haber algo escrito siempre. Y fíjate que hay algo que yo lo aprendí desde muy temprana edad, que me gradué en el área de psicopedagogía, es que cualquier problema o cualquier situación de un niño que le cueste un proceso de aprendizaje, es el niño donde tenemos que detenernos a darle más caricias emocionales. Porque ¿qué ocurre con esto? Muchas veces decimos, no, pero es que él es el flojo, no, porque él es el que es inquieto. Pero ¿qué pasa? Es el niño más especial que te pide, ayúdame. Y esto es importante, este concepto de humanizar el proceso de cada quien. Y hay que humanizar el proceso de aprendizaje de estos chicos. Y como tú lo estás diciendo, el valor de ir y dar un dinero en una cantina, manejarse, en tener disposición a interactuar, es muy valioso. Ahora, aquí tenemos un comentario que dice Selecti, dice psicopedagoga María José, sí, María, hay algunas maneras de obtener algunas palabras técnicas con sus significados para yo orientar mejor a mis compañeros, porque llevo la orientación en mi colegio y agradezco. Primero, en principal, hay que tomar en consideración de que tenemos un niño más especial que todos, que requiere un apoyo más mancomunado. Tenemos que darnos cuenta de que hay algo importante en donde existe esta población, hacer escuelas de padres donde participen también los docentes y vean y convivan con estos padres que tienen niños con estas dificultades o trastornos, cómo pueden ellos adaptarse. Yo siempre he dicho una cosa, por lo menos, en mi experiencia con orientadores, sacar a estos niños a los ambientes abiertos e interactuar con ellos, hacer dinámicas de integración, en donde cada quien tiene un valor personal. El líder puede ser el más excepcional de la clase. Y entonces tenemos que tomar en consideración, ajustarnos a que tenemos una población especial que requiere más apoyo emocional, que requiere más interés de nosotros, y es simplemente un reto. Porque fíjate, por ejemplo, en el área de psicopedagogía, para yo poderme graduar, yo tuve por primero un autista, para poderme graduar de técnico. Y la primera cosa que me dijeron, tienes que hacer que él hable. Y yo me desesperé, pero yo logré el reto. Es decir, ponerte en el puesto de él que tiene la limitante. Es importante hablar con tus colegas así. Ponte en el puesto que fueras tú. ¿Qué sentirías? ¿Cómo quisieras? ¿Cómo sería darte cuenta que un abrazo te es irritable? ¿De qué manera le puedes llegar a nivel auditivo? También es importante esta parte. ¿Qué canales comunicativos puedo yo interaccionar con él? Porque si yo veo que él irrita los sonidos, no puedo estar hablándole todo el tiempo.
de repente le puedo escribir, de repente le puedo hacer un gesto. Los niños, muchos les gusta jugar, y fíjate lo que tú has dicho, tus terapias son con juegos. Yo, muchos niños que tengo ahorita en las escuelas inclusivas, aquí en Portugal, a Arthur, por ejemplo, yo solamente le llego a poner una norma cuando le hago muecas con la cara. Y es una manera de lenguaje que yo tengo con él. Entonces, evaluemos cómo se puede sentir él y evaluémonos si nosotros fuéramos él, qué quisiéramos, hasta dónde quisiéramos llegar. Y darnos cuenta qué competentes somos a nivel de oficio. Y que él puede ser alguien que haga un oficio que uno no hace. ¿Ok? Ahora déjame ver si aquí hay otra personita. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿es importante que los padres asuman que el colegio no es para competir con otros padres o amigos por la dama del colegio, sino pensar en estudiantes que puedan sentir excesiva pre-maestro? Yo lo que estoy entendiendo en este mensaje es que no podemos haber una competencia y al mismo tiempo tiene que haber aquí como una concientización más de humanidad, ¿ok? Ahora, hay algo importante que yo quería manejar contigo, que en el proceso de la inclusión del autismo es necesario el esquema de 3 entes importantes para mí. El ente de la familia, el ente de la escuela y el ente de los especialistas externos. ¿Okay? Cuando yo digo la escuela, yo involucro el directivo, el docente y la unidad de apoyo. Cuando digo externo, es el neurólogo el que apoya, porque hay algo importante, la inclusión escolar se lleva a cabo, pero el niño necesita apoyo externo. El niño no puede divagar a no tener ningún apoyo porque es que tiene un psicólogo en la escuela. El niño necesita actividades deportivas para oxigenar el cerebro, para organizar su mente, las normas. Necesita muchos contextos donde interactuar. Ahora, estos 3 pilares como son los especialistas, son la familia, la escuela, ¿podrías explicarnos qué tan importantes son que ellos estén unidos? Lo hemos venido, de alguna forma u otra, lo hemos venido recorriendo durante todo el live, María. Todos tienen un papel dentro de la inclusión del estudiante con autismo o cualquier otra condición. La familia, fundamental. A veces vemos que la familia quiere desligarse de la escuela. Lo que pasa en la escuela es allá, yo acá es otra cosa, no. Realmente la función de la escuela no es igual a la función de la familia, pero la familia tiene que estar atenta, tiene que estar pendiente, que necesita esa maestra de específico. Por ejemplo, si mi hijo no es oral, ¿qué necesita? Necesita en la escuela una cartelera, necesita unas imágenes, yo imprimo las imágenes, dependiendo de los recursos que maneje la escuela. Necesita, por ejemplo, algo que a mí me parece fundamental y pareciera que no es tan fundamental para todo el mundo. Cuando tú tienes escolarizado a un niño con autismo, tú anualmente tienes que hacer, tú como familia tienes que pedir anualmente una reunión con los nuevos profesores y llevarte la especialista, la psicopedagoga, llámese la especialista que esté atendiendo a ese estudiante en ese momento y que lo conozca. Tengo que llevármela para que hablen, porque no es solamente yo como familia dar mi punto de vista, sino también ese especialista. Entonces, cada uno, y a veces vemos que eso pasa por alto. Y entonces, no, es que a mí en la escuela no me han dicho nada. Si la escuela no te dice nada, tú tienes que pedirlo porque tú eres la mamá. ¿Sí me explico? O sea, tú eres los padres en ejercicio de la patria potestad son los que escogen el tipo de escuela y la escolaridad para sus hijos. Y son los que deben de velar porque se cumpla de acuerdo a lo que me estás ofreciendo si estás en un colegio privado o que se cumpla a nivel público. Entonces, tienes que asumir ese papel. Tienes un hijo con condición y tienes una especialista, vamos a llevarle que hable todos los años con la maestra que toque para que vayan conociendo cuáles son las habilidades de mi niño y dónde tenemos que hacer más hincapié para promoverlo en esas carencias que pueda tener en un momento dado. Ojo, María, si tú te pones a ver, la familia es el papel de la familia para cualquier niño que esté escolarizado. Si yo tengo un niño de 6 años, ¿qué es lo primero que hago? Yo lo primero que hago es ir a hablar, a conocer la maestra de este año. Voy a ir a conocer la maestra de segundo grado. Y voy a decirle, mire,
ella es muy inquieta, o es así, y empiezo a describir las cualidades, las bondades y no tan bondades de mi hijo, sin tener una condición. Más aún cuando tiene una condición, o sea, yo tengo que ir, ver quién es la maestra, ojalá y te caiga bien, porque eso trae una implicación. Cuando yo hago clic con esa maestra, de mí siempre va a salir algo positivo y mi lenguaje corporal va a transmitir ese lenguaje positivo, que es lo que va a estar leyendo todo el tiempo ese niño. Igual que con un especialista, si yo soy una mamá que todo el tiempo estoy hablando mal de la escuela, señalando todo lo que le falta a la maestra, todo lo que le falta a la escuela, todas las carencias que tiene la escuela, y mi niño está allí oyendo, porque está oyendo, aunque esté con un libro, lo está escuchando, ¿qué le estoy transmitiendo? Nada positivo. Entonces, hasta eso tenemos que cuidar. De verdad, estar en un sitio donde nos agrade y donde sintamos que es la respuesta educativa que queremos para nuestros niños. Como especialista igualmente, ya lo hemos hablado, tengo que dar unas recomendaciones que sean entendibles, no para mí, no para otro igual que yo. Es decir, si soy terapista de lenguaje, no es que le voy a dar estas recomendaciones a otra terapista de lenguaje, no, se las estoy dando a una mamá X que no entiende o a una docente X que no entiende, y que se lo tengo que dar en el lenguaje más llano posible. Cónchole, pero es que, Mari, yo soy una profesional, sí, pero la idea del informe es transmitir y es apoyar a ese niño. Entonces, mientras... Ay, fíjate que la familia es un ente súper importante, porque el niño nace en la familia y vive con la familia, y tiene casi que la mayor cantidad de tiempo con el niño, ¿ok? Ahora tenemos a Roxangela Terra, que dice que no nos escucha. Yo quisiera saber si las personas nos están escuchando bien. Más adelante, antes de los mensajes anteriores, yo no leí una pregunta, ya no recuerdo quién fue que la hizo, pero sí recuerdo la pregunta. La pregunta era acerca de cómo se hace en el área de que cuando son varios profesores. Fíjate esto que tú has dicho: conocer, interactuar. Porque, ¿qué pasa? El niño interactúa en la escuela, interactúa con mucha gente, pero yo como madre tengo que apropiarme de lo que está sucediendo. También se acopla a la necesidad, porque quien conoce más al niño es la mamá o el papá. Entonces yo tengo que apropiarme. Ahora, en el caso que hablamos del bachillerato, por ejemplo, el niño está todavía allí y tiene varios profesores. Este proceso también tiene que ser hablado. Tengo que investigar, tengo que conocer. ¿Qué más ajustes podrías hablar? Fíjate lo siguiente. El proceso, en la medida en que vas aumentando, y tengo que ser muy honesta porque acá en Venezuela es de esa manera, a medida que va aumentando la escolarización o el nivel de escolarización, el proceso inclusivo se hace más difícil, pudiéramos decir. No me gusta esa palabra. Hay como más barreras, más barreras para, eso me gusta más. Hay como más barreras a la hora de incluir, ¿ok? Te colocan muchas más barreras. Cuando hablamos que hay muchos profesores, ya estamos hablando de bachillerato. Y ahí conseguimos un choque, porque entonces consigues profesores con este razonamiento. Yo soy profesor de matemáticas, yo estudié licenciatura en matemática, yo no tengo nada que ver con la inclusión, yo no tengo que ver, a mí me enseñaron a dar la clase de un modo y es así y punto, y con un prototipo de estudiantes. Yo no estudié educación especial, yo no tengo sensibilidad educativa para eso, así que yo no puedo hacer nada, ni adaptaciones ni nada. Ese es básicamente el primer choque que te consigues en bachillerato, porque de 11 profesores, pues probablemente hay varios que piensen de esa manera. La verdad es que esto de la escuela inclusiva es una ruptura de paradigmas. Se está tratando de romper un paradigma de que la persona con una condición tenga que ir a la escuela especial, porque desde hace más de 30 años en casi todo el planeta, a raíz de la Declaración de Salamanca y antes de eso en los 90, a raíz de las convenciones, se habla internacionalmente de la escuela para todos. Muchas personas todavía no llegan a eso y, vamos a estar claros, en sus pensum de estudio no les dan nada de inclusión.
sobre todo este tipo de profesorado que van literalmente para dar una materia. Entonces, ahí, ¿a qué apelamos? ¿Cuál ha sido mi experiencia? Yo como orientadora me acerco a la escuela. Explico que hay un basamento legal y en casi todos los países lo hay. Al menos estoy segura que en toda Latinoamérica y el Caribe hay normas que te dicen y te avalan las adaptaciones curriculares. Eso está establecido. Entonces no es algo que la familia se inventó. No, hay una norma que ni siquiera te dice pueden obtener adaptaciones, sino que por lo general dice deben hacer las adaptaciones. O sea, es imperativo. Entonces, primero empiezo por allí. Entonces, muchas veces me dicen, bueno, licenciada, lo que pasa es que él da. ¿Por qué hay que hacer adaptaciones si él da igual? Yo he visto sus exámenes y él da. Sí, pero hay un esfuerzo invisible que tú ni yo podemos ver, y es el de las funciones ejecutivas, para organizar el trabajo, y a lo mejor ese esfuerzo lo ves la familia, cuando el niño se crisea o cuando el joven se crisea una noche anterior de un examen pensando que lo van a raspar, o cuando entra en una crisis de ansiedad, o cuando lo ha tenido que llevar un psicólogo porque tiene ataques de ansiedad. Y eso no lo ve la escuela, ni lo ve este profesor. Entonces, es acercarse cuando tú explicas lo que está pasando. Por lo general, el profesor baja la guardia. Y cuando no logras nada de eso, porque siguen insistiendo en su punto, buscas mediar, María. Entonces, en esos casos, en este caso, es más, estoy recordando un caso puntual, era con matemática, y a la conclusión que llegamos, a la mediación que hice fue, bueno, profe, vea lo que vamos a hacer. Vamos a buscar un profesor de matemáticas de primer año. Él nos va a decir cuál es el contenido básico que necesita el estudiante para poder seguir escalando a nivel de segundo, tercero, cuarto y quinto año, porque sabemos que hay unas actividades que prelan a otras. Esas que prelan van a ser el foco de aprendizaje de nuestro estudiante. Y vamos a preparar unas guías. Esas guías se las mandamos a usted para que a partir de esa guía ustedes le planifiquen las evaluaciones. Caso cerrado. Sí, y fíjate, una de las cosas que pasa, sobre todo en América, que es esta parte de no concientizar la cantidad de alumnos por aula también, y darse cuenta que también es importante un docente que no tiene la inducción en la educación especial, que es necesario hacer adaptaciones. Atendemos aquí a Selecti que nos dice, muy cierto que los profesores por áreas, ya que los escucho diariamente. Rosángela Terra dice, y en esos casos el estudiante puede tener un acompañamiento y un tutor en el liceo. Yo promuevo el tutor escolar profesionalizado, no cualquier tutor escolar. Ese tutor escolar que se va guiado por la mamá y que hace lo que dice la mamá y que es informante de la mamá, eso para mí es totalmente inadecuado, para mí. Yo promulgo y promuevo ese tutor formado que se convierte en un agente escolar inclusivo, que es como me gustaría que se llamara. Agente escolar inclusivo, que va a ir a marcar una diferencia no solo con ese estudiante, sino en la propia escuela cuando ven el trabajo de inclusión que se hace. Y eso ya nosotros hemos hecho varios pilotos y nos ha funcionado muy bien, pero bajo un criterio profesional. En el liceo, uno procura que el estudiante llegue al liceo sin el tutor. ¿Por qué? Porque la figura de tutor, la figura de tener un tutor interno dentro del aula, es segregador. Es un mensaje claro de que tú no puedes. ¿Ok? Es un mensaje claro o tácito, pero claro de que necesita ayuda. Entonces, de alguna forma, no hay una inclusión real, sino es más discriminatorio. Sin embargo, en ciertos casos se necesita la ayuda, entonces uno busca que sea lo menos, o sea, que esté dentro del aula lo menos posible, que sea más bien un tutor externo, que probablemente sí lo va a necesitar. Los tutores externos son aquellos que trabajan coordinados con el profesorado, pero fuera del ambiente escolar, por decir en las tardes, María. Entonces va en las tardes, hace las adaptaciones, hace el estudio con este tutor externo, pero ese estudiante va solo a su liceo. ¿Ok? Pero se supone que ese estudiante ya maneja unas habilidades de autorregulación importantes.
Si eso no ha sucedido, probablemente va a necesitar un tutor que lo ayude a autorregularse o entrenar a algún coordinador o algún docente dentro de la escuela para que lo haga. Sin embargo, los tutores, por ejemplo, a nivel universitario, acá en Venezuela, está la resolución 2417, que no solo habla de la flexibilización del currículo o del programa educativo en la educación superior, es decir, en la educación universitaria, sino que también habla de programas de tutores o programas de acompañante universitario. Por lo general, en la universidad, o es la propia familia quien hace el acompañamiento, si tienen los recursos intelectuales para hacerlo, o se busca un tutor natural, ese compañero de clase que me va a ayudar para determinadas actividades con mi estudiante. Y así no marco, ni limito, ni sobreprotejo, ni discrimino a ese estudiante universitario. Ok, ahora fíjate algo que vamos a estar claro que la escuela como tal, la escuela es un local en donde se integran los alumnos, y hablo de un local porque realmente es una estructura, ¿no? En donde van los alumnos a adquirir una cierta cantidad de aprendizaje para la vida. Y en este caso del autismo es importantísimo los departamentos de bienestar, de orientación y de educación especial, si existe, ¿no? También hay algo importante que es el proceso de concientización desde el inicio del proceso de la integración. Concientizar de que hay una población que tiene que ser integrada y que tiene derechos. Actualmente hay una de las cosas que se habla de los derechos del niño, los derechos en el autismo y el cumplimiento para el éxito de la integración. ¿Cuáles serían para ti esos ejes primordiales para el apoyo legal, para poder hacer que los padres puedan insertarse de la manera más óptima en el sistema educativo? Más que legal, que sí te voy a decir cuáles son los lineamientos a nivel mundial, cosa de que cualquier papá a partir de allí empiece a buscar, cualquier papá que esté ahorita conectado o que se conecte posteriormente. Pero más que a nivel legal, uno tiene que apostar a eso que tú llamas concientización, y yo como mamá, hasta donde mis recursos me lo permitan, llevar personas a la escuela que hablen de la diversidad, no solo de la condición propia de mi hijo, porque muy probablemente hayan otros niños con otras condiciones dentro de la escuela, no solo sea la de mi hijo. Entonces muchas mamás dicen, bueno, pero ¿por qué lo tengo que llevar yo y no otra mamá? Bueno, pues tú tienes un interés puntual y a lo mejor tú tienes otros recursos económicos o intelectuales distintos, o manejas una información distinta, más completa que otras mamás. Y entonces eso te permite, por ejemplo, el que escuche esto ya va a tener un plus que cualquier otra mamá que no lo haya escuchado, porque va a quedar muy completo este live. Entonces, es algo así como que alguien lo tiene que hacer. Y qué bueno que uno pueda dar. O sea, yo siempre veo el dar como justificar la existencia y justificar por qué uno muchas veces pasa momentos rudos. ¿Para qué? Para facilitarle el camino a mucha gente que viene atrás. O sea, yo creo en eso. Yo creo que si te tocó a ti como mamá y estás en posición de hacerlo, bendito seas. Qué bueno que estás en posición de dar y no de estar pidiendo. Entonces, realmente yo abogo más por eso, María, que por otra cosa. Abogo, por ejemplo, cuando tenemos un tutor en aula, como le digo yo, tú muestra lo que el niño hace, porque a veces creen que el tutor le está llevando la mano y que lo hizo el tutor. ¿Por qué? Porque hay la creencia de que una persona con condición no puede, y eso es un concepto generalizado. Pero cuando yo le digo, ven a ver, mira cómo lo está haciendo solo, y dice, wow, dice la maestra, si en verdad lo está haciendo solo. Yo creo que esa es la mejor forma de ir rompiendo los paradigmas en los que estamos. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacer. Ahora, hay convenciones internacionales donde más de 150 países a nivel del mundo las han suscrito y las han ratificado, como la Declaración de Salamanca, que fija el marco de acción para las necesidades educativas especiales en el marco de la escuela regular. Allí hay
todo lo que desarrolla ese marco de acción en cuanto a flexibilización es muy completa, de flexibilización de los programas educativos, de la profesionalización o de la entrada de especialistas a la escuela, de qué debería de suceder con la escuela especial a futuro, cuál es el camino de esa escuela especial a futuro. Hablan de cuál es qué deben hacer los gobiernos y qué debe hacer la familia. O sea, es un marco muy completo que, de hecho, a partir de allí se han ido ajustando las normativas legales en casi todos los países. ¿Ok? Y está la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad del año 2006. En Venezuela entró en vigencia en el 2008, pero se suscribió en el 2006, donde habla de cómo debe ser la educación. Y a partir de allí es que se desarrolla toda la normativa legal, y esas son dos convenciones muy significativas que rigen en casi todo el mundo. Ok. Fíjense lo valioso que de esta información que nos está dando Mari. Nosotros tenemos como población azul o como población del autismo la capacidad de tener derechos y tenemos deberes, y debemos también condiciones importantes que tenemos que asegurar. Tener un niño con autismo es una gran ventaja, porque nos enseña un mundo diferente. Ahora, María Orteaga, ¿qué nos puedes decir de dónde te podemos contactar, de qué manera podemos llegar Bueno, a ti? María, pueden llegar a mí a través de mis redes sociales, en Instagram, @funda.cristal, cristal con Y. Allí también tienen el contacto telefónico de Fundación Cristal, también pueden llegar por WhatsApp a través de allí. También allí pueden conseguir el canal nuestro de Telegram, Funda Cristal, donde siempre estamos publicando, y hay publicaciones fijas en cuanto a la inclusión escolar en Venezuela. Está además el grupo de Telegram, Comunidad Azul, se llama el grupo de Telegram, y otra población por WhatsApp. Estamos en Facebook y estamos también en Twitter como Funda Cristal. Entonces, por allí me pueden... Ok, tú podrías escribirnos ese nombre, Funda Cristal, para que la gente lo Y pueda escribir normalmente, allí en los María, mensajes. siempre les voy a Recuerden, contestar. A mí por el directo me preguntan, me llega información, me llegan quejas, me llegan sugerencias, y realmente siempre las respondo. Puede ser que me demore, pero no las voy a dejar en visto, siempre las voy a responder. estoy 100% seguro que tú eres una mujer muy comprometida con esta población tan linda del azul. Fíjense algo, hoy quisiera que copiaras, si pudieras, el nombre, por lo menos el del Instagram allí en el mensaje, me dejaras allí para que quede fijado. Ahora fíjense, en el día de hoy contamos con una excelente profesional en el área de la modificación conductual y en el área de la inclusión del autismo. Y quería dejarles a ustedes, gente bonita que se conectó en el día de hoy, un mensaje sumamente importante. La inclusión escolar en el autismo es posible si concientizamos y adoptamos que los logros de estos niños son posibles y ajustamos lo que se llama la concientización del autismo. Arriba siempre va a estar el autismo, siempre que nosotros pongamos un granito para el apoyo de esta población. Ser diferente es algo común y la gente con autismo es diferente, lo cual lo hace más especial. Me encantó muchísimo compartir con ustedes, familia, con la escuela, con los especialistas que se conectaron y sobre todo contigo, Mari. Se acaba de dar muchos encuentros conmigo y bueno, espero que hayan pasado un sábado maravilloso con nosotras dos y los espero en otro live con María José. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Igual Desde para aquí, ti, Mari, para María, ti, y muchísimas muchísimas gracias. bendiciones. Bye. Gracias. Que estén muy bien. Chao.